Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero mostrarte cómo se realizan unos esmaltes muy especiales que se llaman aventurinas. Son esmaltes de baja temperatura, o sea de 1050 grados, en los que podés lograr microcristalizaciones de óxidos de hierro, por ejemplo. Aquí te puedo mostrar uno. Tengo varias pruebas realizadas y finalmente los he aplicado en una pieza que tengo aquí atrás. Así que te invito a que te quedes a ver el video donde vas a ver todos los detalles para poder realizarlos. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes una nueva investigación que voy a hacer sobre los esmaltes que se llaman aventurinas. También son conocidos como venturinas o aventurines en otros idiomas. Los pueden encontrar con varios nombres diferentes. Pero todos se refieren a unos esmaltes donde se generan pequeñas microcristalizaciones del óxido de hierro, sobre todo, y que se realizan a baja temperatura. Son esmaltes para 1050 grados, entonces esas microcristalizaciones generan como unos pequeños destellos dentro del esmalte. En la naturaleza existe esta piedra que se llama aventurina y que tiene esos pequeños reflejitos, y un poco este esmalte busca imitar este efecto. Voy a empezar con esto. Preparé estos cuencos para hacer las muestras. Ya tengo acá también estos recipientes donde voy a ir armando las diferentes fórmulas y voy a ver cómo es el resultado final, y en base a eso modificaré hasta conseguir el esmalte de aventurina. Bueno, empezamos. Estos son los materiales que voy a usar para las distintas muestras. Acá se los muestro un poquito más en detalle. Tengo, por ejemplo, esta que es la frita 804, una frita muy fundente. También la cianita nefelina. Este material es bórax, no sé si lo conocen. Es un material muy fundente, tiene sodio y 2 moléculas de boro. Algo que no les comenté de las aventurinas es que escurren muchísimo. Por eso hay que hacerlas dentro, por ejemplo, de este recipiente. Yo voy a colocar acá dentro. No pondría este esmalte del lado de afuera, porque lo más probable es que escurra y se pegue a la placa del horno. Por eso, siempre que lo vayan a utilizar, acuérdense de este detalle y háganlo dentro de algún espacio que sea contenedor. Bueno, después tengo cuarzo, colemanita calcinada, feldespato potásico, óxido de hierro, óxido de cobre y óxido de manganeso también calcinado, porque el manganeso tiende a burbujear y en los esmaltes, si uno no lo tiene calcinado, deja algunas burbujitas que por ahí no son muy lindas. Esto es lo que necesito para realizar estos esmaltes. Y ahora voy a empezar a poner en cada una de los recipientes que preparé estas muestritas con estos materiales según la proporción que lleva cada uno, que se las dejaré. Bueno, empiezo con esto. Recuerden siempre usar barbijo para protegerse de la inhalación de todas estas sustancias. Hay algo más que me faltó comentarles con respecto al bórax. Este material es soluble en agua. Yo lo tengo acá porque además es higroscópico, así que absorbe mucho la humedad ambiente. Al ser soluble en agua, hay que trabajarlo con alcohol en vez de agua. Entonces,
Cuando yo hidrate la muestra, en vez de poner agua, voy a poner alcohol. Y hay que aplicarlo de manera inmediata, no se puede esperar o dejar de un día para el otro. Se puede dejar un momentito, pero tratando de enseguida estar haciendo la aplicación del esmalte. Es por esa razón que primero voy a colocar todos los materiales en seco y a último momento voy a hidratar y voy a ir realizando el esmalte dentro de las piezas. Recuerden que siempre se mide en un envase aparte y después se va colocando dentro de la muestra, porque si por casualidad nos pasamos de cantidad y queremos retirar, ya acá está mezclado con otro material. Entonces siempre nos conviene tener un recipiente donde vamos midiendo cada una de las cosas que vamos a poner y después lo volcamos en el recipiente que contiene la muestra. También la cucharita que utilizo es solo para el hierro. Estos esmaltes llevan mucha cantidad de hierro. Ese es el detalle que tienen y por eso se generan esas cristalizaciones, porque está sobresaturado de hierro. Lo voy a mezclar un rato así en seco y así lo voy a dejar hasta último momento cuando le voy a agregar el alcohol. Creo que tengo una o dos recetas que no llevan bórax, entonces esas van a ser las únicas que voy a hidratar con agua. Bueno, y así voy a repetir con todas las otras muestritas. Antes de esmaltar, voy a limpiar bien las piezas con esponja para sacar todos los restos de polvillo. Y después, con cuerda seca, voy a poner acá en el fondo de la pieza, voy a escribir el número de la muestra para saber después a cuál corresponde cada una. Estas aventurinas son esmaltes para piezas decorativas. No las utilicen en utilitarios. Yo ya estoy preparando un mural cerámico, un cuadro de cerámica, donde voy a utilizar estos esmaltes y entonces dentro del modelado estoy dejando espacios cóncavos donde pienso poner este esmalte porque, como les dije, chorrea bastante. Ya ordené un poco la mesa de trabajo, despejé, limpié un poquito. Siempre está bueno tener todo organizado y despejado y limpio porque el caos conduce a la confusión. Se lo digo por experiencia de que por ahí uno termina haciendo mal las cosas cuando hay mucho lío en el lugar de trabajo. Así que ahora lo que voy a hacer es empezar a preparar las distintas muestras. Hay dos de las muestras que no tienen bórax. Entonces esas dos muestritas las puedo humectar con agua. Las demás, que son 4, voy a tener que hacerlo con alcohol, porque como les contaba,
el bórax es soluble en agua, así que tengo que mezclarlo con alcohol donde haya bórax. Primero voy a trabajar con estas dos que no tienen bórax, que puedo poner agua, y voy a ir preparando la muestra y esmaltando. Y a medida que avance, llegaré al punto que tengo que empezar con el alcohol. Bueno, empiezo con esto, me pongo barbijo para trabajar. Después de morterear un rato, la verdad que cambió mucho la textura de la muestra, está mucho mejor, se fueron los grumos bastante, pero igual lo voy a pasar por un colador para estar seguro de que no tiene grumos. Este es un tamiz de malla 80. Tendría que medirle la densidad para aplicarlo al esmalte, pero ahora como son varias muestras no lo voy a hacer, me voy a guiar así más o menos por el espesor que veo que tiene el esmalte, y después sí, cuando ya elija uno, ahí sí voy a preparar más cantidad y voy a tomar la densidad de cada esmalte. Lo veo un poco espeso, así que voy a agregar más agua. Bueno, así quedó tamizado. Ahora voy a esmaltar la primera pieza. Bueno, y voy a repetir este proceso en otra más que también es con agua, y las demás será lo mismo, pero en vez de agua utilizaré alcohol. Ahora voy a preparar las muestras que llevan alcohol. Si te está gustando el video, no te olvides que puedes dejarme un me gusta, puedes compartir este video con alguien que sepas que le interesa la cerámica, y también te puedes suscribir al canal para no perderte los próximos videos que suba.
Bueno, lo que puedo decirles después de trabajar con las muestras con alcohol es que me ha costado mucho pasarlas por el tamiz de malla 80. Así que decidí usar este colador que tiene una malla más gruesa, más grande. Puede ser que el bórax esté molido a malla más grande, ¿no es cierto? Que no sea malla fina como las anteriores, los otros materiales que usé antes. Así que voy a probar ahora de pasarlo por esta, a ver si funciona. Me dio bastante trabajo y no pasó completamente, por eso que volví a ponerlo en el mortero y ahora voy a probar de pasarlo por esta malla. Bueno, por acá sí pasó, pero es bastante más grande el agujerito de la malla. Ahora voy a probar de esmaltar con esto, a ver cómo sale. Bueno, ahí está. No salió tan parejo como el otro, pero tiene que formar una capa un poco gruesita, por eso que lo dejo más tiempo que lo que dejaría normalmente otro esmalte. Así quedaron las muestras preparadas. No les voy a mentir, dio trabajo, pero vamos a ver, espero que valga la pena el resultado. Sobre todo las que son con alcohol de base, esas me costaron más para lograr que quede parejo. Quedaron unos bordecitos por ahí que bueno, en el caso después de elegir alguna de estas muestras voy a tener que trabajar un poco más en ver ese tema. En unos días entonces las pondré en el horno y les estaré compartiendo el resultado que obtenga. El tema de utilizar alcohol en vez de agua en las muestras que tienen bórax es porque el bórax es soluble en agua. Si diluimos con agua, parte de ese material va a ingresar adentro de la pieza de cerámica del bizcocho y entonces se va a descompensar la fórmula que tenemos del esmalte. Por eso que para evitar eso, o por lo menos para que sea menor, se utiliza alcohol porque se evapora rápido y no alcanza a entrar adentro del bizcocho. Finalmente te quiero mostrar cómo fue el resultado de estas pruebas que realicé. Logré 4 fórmulas que salieron bien. Hay 2 de ellas que no generaron microcristalizaciones, que son estas 2. Así que estas las descarto, pero tengo 4 que realmente son muy bonitas. Te dejo en las publicaciones del canal las fórmulas de estos esmaltes por si te interesa replicarlos. Como te decía al principio del video, son esmaltes que únicamente se pueden utilizar en piezas decorativas, no sirven para utilitarios. Escurren mucho, por eso que también es importante tener en cuenta al momento de utilizarlos, de colocarlos en una pieza que sea cóncava para no generar escurrimientos que se puedan pegar después en la placa. Yo los he utilizado en esta máscara que ves acá. Todo lo que es adentro de la máscara, de lo que sería el cabello, tiene puesto este esmalte de aventurinas y en los bordes coloqué un esmalte con cobalto y algunos toquecitos blancos. Es importante al momento de diseñar la pieza ya tener en cuenta que haya espacios donde podamos colocar estos esmaltes para que no escurran, como te decía. Otro tema muy importante para que estos esmaltes salgan bien es utilizar una buena curva de cocción. Es súper importante hacer mesetas prolongadas durante el enfriamiento del esmalte.
Lleva 2 mesetas, una a 1000 grados y otra a 800 grados. Todos estos detalles de la curva de cocción te la voy a dejar en un archivo adjunto que te podés bajar. Va a estar en las publicaciones del canal. Y también, si no, me lo podés pedir con un comentario, me dejas tu email y allí te lo voy a estar enviando. Bueno, espero que los pruebes y que me cuentes en los comentarios qué tal te dan resultados, si los obtuviste. A veces hay que investigar un poquito, hay que tener paciencia y encontrar la curva que vaya bien en tu horno, porque tal vez no sea exactamente igual al mío. Pero bueno, me interesa saber si pudiste hacerlos y cómo te ha ido. Si te gustó este video, una manera de apoyar a mi canal es que te suscribas, que me dejes un me gusta, que actives la campanita, así no te vas a perder ninguno de los próximos videos que suba. Bueno, te dejo un saludo y nos vemos en el próximo. Chau, chau.